para el análisis de estos errores. Y finalmente encontramos el tercer instrumento, que es la rejilla de evaluación, que se utilizó para determinar si los errores que fueron productos de la transferencia negativa del español como lengua materna en el francés, lengua extranjera, afectaban la comunicación escrita. Esta rejilla de evaluación fue tomada del marco común europeo para evaluar la producción escrita de los estudiantes de nivel avanzado B2. El tipo de análisis. El tipo de análisis que se utilizó para este proyecto fue un análisis estadístico descriptivo, el cual brinda precisión y simplicidad al estudio. Según Hernández 2012, este tipo de análisis consiste en describir los datos, los valores o los puntajes obtenidos para cada variable, brindando la prevalencia de cada una de ellas. Para el diseño o para el análisis de nuestros datos, nosotras hemos diseñado una matriz de distribución de variables que contiene datos netamente cuantitativos, es decir, datos estadísticos que pueden ser medibles y además de ellos se pueden representar gráficamente. Nuestra matriz contiene variables, las variables del estudio, el instrumento, los participantes, las subvariables, como por ejemplo para la variable error encontramos el tipo de error morfosintácticos y la subvariable causa del error. Además, encontramos el total de tipo de error morfosintáctico, el porcentaje válido de los errores morfosintácticos, el acumulable y las medidas de tendencia central, las cuales son moda, mediana y promedio. En la parte final encontramos el total de cada categoría y por último el total de toda la variable error, que corresponde a la suma del total de las subvariables, es decir, tipo de error morfosintáctico y causa del error. Esto mismo hemos hecho con la variable cualidad de la comunicación escrita según la competencia gramatical y lexical, para la cual se utilizó el instrumento de la rejilla de evaluación. Los resultados que arrojó nuestro estudio fueron clasificados teniendo en cuenta 3 criterios que se adaptan a los objetivos de este estudio. En lo que corresponde a la caracterización de los errores morfosintácticos en los trabajos escritos de los estudiantes de francés lengua extranjera de nivel avanzado B2, hemos obtenido una prevalencia del 33% en lo que corresponde a los errores morfosintácticos de tipo lexical, un 24% a los errores flexionales, 42% a los errores de tipo contextual y solamente 1% a los errores de tipo posicional. Según estos resultados, los errores morfosintácticos más presentados en las producciones escritas de los estudiantes corresponden a los errores contextuales, los cuales hacen referencia a un uso inadecuado de pronombres, de adjetivos, de preposiciones, de determinantes y la concordancia de tiempo, género y variaciones modales. Para nuestro segundo criterio, que corresponde a la descripción de la influencia del español en los errores morfosintácticos de los estudiantes avanzados de francés lengua extranjera de nivel avanzado B2, obtuvimos una transferencia o una incidencia del español como lengua extranjera del 41%, una transferencia negativa del inglés como lengua extranjera del 2%, y errores que fueron asociados o que fueron causados por problemas internos, es decir, de la misma lengua del francés, debido a una generalización de la regla, por ejemplo, correspondió al 57%. Finalmente, en lo que concierne a la determinación de los errores morfosintácticos producidos por la transferencia negativa del español y que afectan la comunicación en la escritura, obtuvimos que sobre 25 puntos que brinda la rejilla de evaluación, nuestro tercer instrumento, los estudiantes o el promedio de las producciones escritas fue de 13,7%, lo cual se traduce en una pertinencia en la comunicación escrita del 55%. En lo que concierne a la competencia léxica y gramatical que se evalúa dentro de esta misma rejilla,
y de esos 25 puntos se le otorga solamente 11, obtuvimos un promedio de 6,8, que se traduce a un 62% de pertinencia en lo que es la organización y estructuración de frases en francés. Esto nos permite concluir que la transferencia negativa sigue siendo una causa significativa de errores en la comunicación escrita para el aprendiz de francés lengua extranjera de nivel avanzado B2. Por lo cual, recomendamos a futuros investigadores ahondar en los errores morfosintácticos de tipo contextual para conocer con más detalle cuáles son las dificultades que los estudiantes presentan o la incidencia del español en esta categoría morfosintáctica en francés. Y nuestra segunda recomendación es estudiar aquellas estrategias que son utilizadas por los docentes para ayudar a los alumnos, a los estudiantes, a superar estos errores causados por la transferencia negativa del español en las producciones escritas en francés. Estas son las referencias bibliográficas, las referencias utilizadas para esta presentación. Y por último, nos gustaría presentarles los apéndices de nuestro estudio. En pantalla pueden ver algunas de las producciones escritas de los estudiantes que fueron recolectadas con nuestro primer instrumento, la revisión documental. De igual manera, adjuntamos lo que son los corpus lingüísticos. El primero correspondió a un corpus general en el cual se clasificaron todos los errores, que luego esos que ven en azul se reclasificaron en los siguientes corpus de errores morfosintácticos. Estos errores solamente son aquellos que fueron causados por la transferencia negativa y se clasificaron dependiendo su categoría, ya fuese lexical, flexional, contextual o posicional. Por último, encontramos la rejilla de evaluación adaptada del marco común europeo para evaluar la comunicación escrita. Muchísimas gracias por su atención y estoy atenta a responder cualquier inquietud que tengan. Agradecemos mucho su aporte y en estos momentos se abre la sesión para preguntar. Les recuerdo que las preguntas las pueden hacer a través del chat. Nuevamente reitero por favor que si tienen alguna pregunta formularla mediante el chat. Siendo así, me permito continuar con la siguiente ponencia. Muchas gracias. Con Titulada gusto, muchísimas gracias. Proyecto SEDA, la sericultura como estrategia de apropiación social con mujeres de Timbió, Cauca. En estos momentos paso a la siguiente ponencia, eficacia de las políticas de almacenamiento en el sector agropecuario y su relación con la seguridad y soberanía alimentaria. Reflexión en torno a la pandemia del COVID-19 por las ponentes Laura Daniela Hernández Pérez, el ponente André Felipe Jaramillo Castiblanco, Óscar Orlando Fuentes Ardila. ¿Me confirman por favor que se encuentra algún ponente? Reitero nuevamente la pregunta, quisiera preguntar si se encuentra algún ponente. Siendo así, me permito continuar con la siguiente. Denominaciones de origen y competencia desleal, aproximación a sus regímenes prohibitivos. Por el ponente Juan Sebastián Caviedes Sanabria. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. ¿Será que me podrías hacer el favor de presentar las diapositivas? Por supuesto que sí, me confirma que las compartió. Sí, las envié por WhatsApp. Vale, sí señor.
¿Me confirman, por favor, que estén visualizando las diapositivas? Sí, ahí se logran ver. Perfectos, en estos momentos puede iniciar. Ok, muchas gracias primero a la Universidad Francisca de Paula Santander por permitir este espacio de encuentro interinstitucional de semilleros de investigación y esta ponencia es producto del semillero de investigación de Derecho Societario y Propiedad Intelectual de la Universidad Militar Nueva Granada. Yo soy estudiante de Derecho en sexto semestre en la Universidad Militar y mi ponencia se denomina Denominaciones de origen y competencia desleal, aproximación a sus regímenes prohibitivos. La siguiente, por favor. A manera de introducción, yo quise acercarme hacia los regímenes prohibitivos de las denominaciones de origen, que se me hace una figura muy interesante, y también a la competencia desleal, ya que es una figura del derecho comercial que me interesa mucho, entonces quise relacionar ambas figuras en esta ponencia. La siguiente, por favor. Bien, el objetivo general es relacionar los regímenes prohibitivos y para lograr alcanzar el objetivo general vamos a identificar el alcance de las denominaciones de origen y de la competencia desleal en Colombia. Vamos a determinar el régimen prohibitivo de cada una de ellas, donde está regulado, y vamos a relacionar los regímenes prohibitivos a través de la jurisprudencia de la ley y de la jurisprudencia de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de su delegatura para asuntos jurisdiccionales. La siguiente, por favor. Esta investigación se hace con un alcance exploratorio y a través de un método deductivo, es decir, vamos a acercarnos desde los conceptos generales hacia lo particular que van a ser los regímenes prohibitivos de ambas figuras. Primero vamos a ir por la propiedad intelectual, luego una subcategoría que es la propiedad industrial, los signos distintivos, y ahí nos enfocaremos en las denominaciones de origen. En derecho de competencia vamos a enfocarnos en una de sus subcategorías, que es la competencia desleal y su régimen prohibitivo. Y seguidamente vamos a hacer la relación desde la jurisprudencia de la SIC, de las altas cortes, y vamos a revisar alguna legislación al respecto. Bien, algunos de los resultados que se encontraron fue que, primero, la propiedad intelectual es el régimen legal de protección a las invenciones del intelecto humano. Lo que se busca es proteger estos bienes intangibles, y este es el marco general en el cual vamos a encontrar la propiedad industrial y los derechos de autor. Los de la propiedad industrial va a ser esta protección a los regímenes, a los bienes intangibles, a los bienes productos del intelecto humano, pero aplicados al campo de la industria y del comercio. Bien, dentro de la propiedad industrial, que es un marco también muy general, encontramos los signos distintivos y las nuevas creaciones. Dentro de los signos distintivos, una subcategoría muy importante y que me llama particularmente mucho la atención es la de las denominaciones de origen. Las denominaciones de origen son aquel reconocimiento que se le da a unos productos que por su tipo de elaboración y por su condición geográfica adquieren una reputación. Esta denominación o este reconocimiento se le otorga a la Superintendencia de Industria y Comercio a aquellos productos. Es el caso del café de Colombia, del bocadillo de leño, de las rosas de Colombia, entre otros muchos ejemplos. El principal marco regulatorio de las denominaciones de origen lo podemos encontrar en la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. En su artículo 201 específicamente está establecido cuál es la definición de una denominación de origen. Por otro lado, el derecho de competencia es aquella rama del derecho que busca proteger la libertad de competencia empresarial. Lo que se busca es que todas las empresas puedan concurrir de manera libre y con las mismas oportunidades al mercado. Bien, dentro del derecho de competencia hay una subcategoría muy importante que es la competencia desleal. El bien jurídico tutelado en la competencia desleal es la concurrencia de las empresas al mercado. Lo que se busca es que haya una competencia leal, una competencia libre, que nadie se aproveche de ninguna situación a su favor. Y el marco normativo de la competencia desleal está en la Ley 256 de 1996. Bien, ahora la relación que hay entre el régimen prohibitivo de las denominaciones de origen y de la competencia desleal
lo analicé desde tres puntos de vista. El régimen prohibitivo de las denominaciones de origen lo encontramos en la decisión 486 de la CAN del 2000, y ahí desde el artículo, disculpen la imprecisión, 212 en adelante, encontramos una serie de usos no autorizados de las denominaciones de origen, que va a ser el marco normativo sobre el cual nos vamos a enfocar para hacer el análisis y para hacer la posterior relación. En la competencia desleal, el marco normativo o el régimen prohibitivo lo encontramos en la ley 256 de 1996. Desde el artículo 9 en adelante encontramos una serie de usos no autorizados, de unos usos que se consideran desleales, de unos actos que se consideran desleales, disculpe, en la competencia. Entonces, la relación que se encontró desde la legislación es que se nota una cercana relación entre ambos regímenes prohibitivos, porque no se nota mucho la diferencia. Es más, la ley le da, en algunos casos, como en una ley que se analizó, competencias a la SIC para que pueda negar el registro de una denominación de origen cuando se puede inferir que registrando esa denominación de origen se va a facilitar, consolidar o perpetrar un acto de competencia desleal. Es decir, no se encuentra claramente una diferencia entre ambos regímenes prohibitivos. Pareciera que con un régimen prohibitivo se estuviera incurriendo también en el otro. Bien, entonces, por el lado de la legislación no es tan clara la diferencia. Ahora bien, voy a dejar la jurisprudencia de la SIC para lo último porque me parece el punto más importante. En la jurisprudencia nacional de las Altas Cortes de Colombia encontré en varias sentencias que no se relacionan tanto, pero no es difícil, es difícil encontrar la diferencia. Por ejemplo, en una de las sentencias analizadas de la Corte Constitucional se dice que no hay una relación taxativa entre uno y entre un régimen y entre el otro, pero desde que se cumplan ciertos requisitos se pueden relacionar. Los requisitos que establece la Corte es que primero que las personas, los actores se encuentren compitiendo efectivamente. Segundo, que el daño de verdad sea causado. Y tercero, que el daño sea efectivo, que se pueda probar efectivamente que hubo un daño. Entonces, si se cumplen esos requisitos, se puede relacionar el régimen prohibitivo de las denominaciones de origen, que es una infracción a la propiedad, es una infracción a la propiedad industrial, con la competencia desleal. Es decir, si se cumplen los requisitos, podemos relacionar ambos regímenes prohibitivos. Ahora bien, la jurisprudencia de la Superintendencia de Industria y Comercio es más clara y ha hecho una tarea más juiciosa respecto a la diferencia de ambos regímenes prohibitivos, pues dice que no necesariamente el uno tiene que ver con el otro, sino que son bienes jurídicamente tutelados diferentes, y lo que se tiene que probar en el caso de una denominación de origen es el daño efectivo o el ataque efectivo al signo distintivo. Y en el de la competencia desleal, lo que se tiene que probar es que efectivamente se atentó contra el bien jurídicamente tutelado de la concurrencia de las empresas, de una empresa o de las empresas al mercado. Entonces dice que si bien con un acto se pueden generar ambas cosas, son dos caras procesales diferentes y son dos regímenes diferentes, y lo que se tiene que probar es diferente. Es decir, en la prueba está el elemento diferenciador de dichos regímenes prohibitivos. No sé si me puedes acercar a la siguiente diapositiva. Bien, entonces como conclusión, ambos regímenes prohibitivos son afines al mercado. Como se dijo, la propiedad industrial es esta protección pero aplicada al mercado, y la competencia desleal es claramente una rama del derecho comercial, entonces está directamente relacionada con el mercado. Segundo, se relacionan bien desde el punto de vista académico y legal, porque las sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema hacen una tarea de revisión juiciosa acerca de
doctrina al respecto de los regímenes prohibitivos. Entonces, por eso se dice que se acercan bien desde el punto de vista académico y legal. Como tercera conclusión, tenemos lo que ha dicho la Superintendencia de Industria y Comercio. Son dos caras procesales diferentes, son dos elementos probatorios diferentes y esa es su principal diferencia y su elemento diferenciador más importante. Y ya esa sería también la cuarta diferencia. La prueba es la principal diferencia entre ambos regímenes prohibitivos. Muchas gracias a todos. Con eso termino. Muchísimas gracias a usted por sus aportes. En estos momentos se abre la sesión de preguntas. Recuerdo que si tienen alguna duda, por favor, formularla a través del chat. Nuevamente reitero, si tienen alguna duda, por favor, formularla mediante el chat. Estamos atentos. Siendo así, agradecemos y continuamos con la siguiente ponencia. Titulada, muchísimas gracias. Titulada ¿Pueden los criptoactivos ser susceptibles de medidas cautelares en Colombia? Por el ponente Daniel Alejandro Sandoval Jaimes. ¿Me confirma por favor Daniel Alejandro Sandoval Jaimes se encuentra en sala? Siendo así, me permito continuar con la siguiente ponencia titulada Identificación de estrategias de enseñanza para promover la autonomía de los estudiantes del nivel B1 en el aprendizaje de la lengua francesa, un estudio de caso. Ponentes Mairena Shairet Madera Rubio, Micheli Cifuentes Núñez, John Edinson Paona Ascanio. ¿Me confirman por favor si se encuentran los ponentes? Sí, sí estamos. Muy bien, ¿me confirman si comparten diapositivas? Sí, un momento, por favor. Perfecto. Y les recuerdo en este momento que en el chat se encuentra el link para registrar la asistencia. Me confirman por favor que pueden presentar diapositivas o si las enviaron para poderlas compartir. Bueno, la estamos intentando compartir, pero pues no sé si mi Perfecto, compañera... listo. Sí, señora, ya. Sí, señora. Confirmo. En estos momentos puede iniciar. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es... voy a esperar a que la compañera proyecte las diapositivas. Vale. Buenas tardes, mi nombre es Mairena Madera y junto a mi compañera Michelle Cifuentes vamos a presentar nuestro proyecto de investigación titulado Identificación de estrategias de enseñanza que buscan promover la autonomía de los estudiantes de B1 en el aprendizaje de la lengua francesa, un estudio de caso. Buenas tardes, ¿me pueden confirmar si me pueden escuchar? Sí, señora, confirmo. Recuerden si es posible encender sus Para cámaras. esta parte de introducción, pues empezamos resaltando las palabras
claves de nuestro proyecto, las cuales vienen siendo la autonomía, la enseñanza y las estrategias de enseñanza. Entonces, Linares 2017 nos plantea que la posibilidad de gobernarse a sí mismo por sus propias leyes y por extensión su derecho ante los demás. A esto hace referencia a la autonomía. En cuanto a la enseñanza, tenemos que pues un conjunto de actos de comunicación y de toma de decisiones realizados intencionalmente por una persona o un grupo de personas que interactúan como agente en una situación educativa. Y ahora nos enfocamos entonces en las estrategias de enseñanza, como es la lógica de organización de la enseñanza caracterizada por el tipo de tareas utilizadas, su distribución en el tiempo y en la estructuración de los alumnos, de los grupos de alumnos. Bueno, ahora pasaremos al planteamiento del problema. Acá encontramos que durante el proceso de aprendizaje de una lengua francesa es muy frecuente que un fenómeno relacionado con la intrusión de factores que lleve al alumno a dar por sentado el acto de aprender haga que este mismo alumno estudiante pues descuide consciente o inconscientemente su papel como ser autónomo y claro está como el primer responsable de su proceso de aprendizaje. Entonces, esta posición adoptada por el alumno puede afectar no solamente su nivel de conocimiento de la lengua, en este caso su nivel de conocimiento del francés, sino también su rendimiento en términos de fluidez y agilidad en la lengua meta. Y de la misma forma también puede afectar el desarrollo por parte del estudiante de iniciativas comunicativas que le permitan distinguirse de forma integral. Entonces, para entender cómo este problema es abordado dentro del aula de clase, pues nosotros buscamos con este estudio determinar las estrategias de enseñanza utilizadas por los profesores de francés de nivel B1 para promover la autonomía del alumno. Ahora pasaremos a hablar acerca de la metodología. Acá encontramos el diseño, el contexto y la muestra de nuestro proyecto. En cuanto al diseño, nuestro proyecto se basa en un diseño fenomenológico, ya que este diseño permitió enfocarnos en experiencias subjetivas de los participantes seleccionadas para nuestro proyecto de estudio a través del discurso. En nuestro contexto encontramos que trabajamos en una universidad pública de Colombia, en un programa de estudios superiores, en estudiantes de nivel B1 en francés. Por último, tenemos la muestra, las cuales son hombres y mujeres entre los 30 y los 40 años, y estos son profesores de francés del nivel. Bueno, ahora pasaremos a hablar acerca de nuestros instrumentos. Nosotros trabajamos para este estudio con un instrumento principal que fue la entrevista cualitativa. Entonces, recordemos que el instrumento, la entrevista cualitativa, sirve para recoger las opiniones y percepciones de los participantes frente a un tema en específico. Entonces, nosotros diseñamos 4 entrevistas con diferentes objetivos cada uno y con una cantidad de aproximadamente 10 preguntas para lograr responder a nuestras preguntas y a nuestro objetivo de investigación. Entonces, la primera pregunta la primera entrevista, perdón, tenía como objetivo determinar las estrategias utilizadas por los profesores de francés nivel B1 para desarrollar la autonomía en el aprendizaje del francés como lengua extranjera. La entrevista número 2 tenía como objetivo identificar las percepciones de los profesores de nivel B1 de francés como lengua extranjera sobre el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje de la lengua del francés. La entrevista número 3 tenía como objetivo caracterizar las estrategias de enseñanza utilizadas para promover la autonomía en los estudiantes de francés como lengua extranjera de nivel B1. Y finalmente, la entrevista número 4 tenía como objetivo reconocer los efectos de las estrategias aplicadas en el desarrollo de la autonomía de los estudiantes de francés como lengua extranjera de nivel B1.
Entonces, recordemos que mencionaré pues que las entrevistas fueron aplicadas a los docentes de francés de lengua extranjera en diferentes 4 encuentros y de los cuales pues tenían cada uno un objetivo diferente. Ahora podemos proceder a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la siguiente parte nos habla acerca de la tipología. En nuestro estudio utilizamos un tipo de análisis llamado análisis tipológico, que básicamente es la categorización de las unidades de análisis, es decir, de aquellos elementos que encontramos relevantes dentro de la realización de las entrevistas y entre los datos de las entrevistas, para categorizarlos según diferentes factores, pero en este caso el factor que tomamos como base para categorizar las unidades de análisis fueron los objetivos de nuestro estudio. Entonces nosotros, en base a nuestros objetivos de estudios, creamos del estudio, creamos categorías y organizamos aquellos datos relevantes de cada información aportada por los docentes en diversas categorías y así llevar a cabo el análisis. Siguiente, por favor. Bien, esta es una representación de cómo logramos organizar esta parte de análisis. Tenemos entonces la entrevista. De esta logramos sacar categorías y subcategorías que vamos a proceder a explicar un poco mejor entre los resultados. Bueno, para los resultados entonces tenemos... Bueno, para los resultados primero tenemos una lista de las 4 categorías principales y después tenemos una sublista de las subcategorías que creamos en base a aquellos datos importantes que nos arrojaron las entrevistas. Entonces, la primera categoría se llama, o se encontró que es estrategias de enseñanza aplicadas por los profesores. Y aquí encontramos las subcategorías, 4 subcategorías que fueron respectivamente estrategias de enseñanza aplicadas, rol del maestro, factores que impiden el desarrollo de la autonomía y los recursos académicos. Después, entonces, quisiera aportar que en esta entrevista número 1, pues se encontró que los participantes hacen uso de enlaces interactivos y libros de literatura con historias cautivadoras que pueden leer a su propio ritmo. También encontramos como factores que impiden el desarrollo de la autonomía, el tiempo y el nivel de atracción o de motivación que puedan otorgar los materiales a los estudiantes. Entonces, además de eso, también pudimos reconocer en que los profesores un rol de motivador y de organizador de las actividades, haciendo estos uso de materiales auténticos y en recursos literarios dentro de sus clases de francés. En la segunda categoría tenemos las percepciones del profesor acerca del desarrollo de la autonomía. Acá tenemos 4 subcategorías, las cuales son la importancia de desarrollar la autonomía, las desventajas de no desarrollar la autonomía, las actividades que promueven la autonomía y por último un enfoque al aprendizaje individualista. Aquí se puede encontrar que los participantes reconocen la importancia de ser independiente, ya que el aprendizaje de idiomas es siempre teórico y también práctico. Entonces, el alumno autónomo muestra un proceso más rápido y significativo, logrando mayores progresos. Los participantes también afirman que reforzar la autonomía lleva a los estudiantes a descubrir, a motivar, a organizar y a resolver. Mencionan que algunos de los factores que entorpecen la autonomía es la práctica insuficiente y esto pues disminuye su rendimiento académico y también la motivación de los estudiantes. Principalmente pues con los deberes y las actividades de trabajo en grupo y en proyecto, las actividades de trabajo en grupo y al organizar proyectos, ellos pueden evidenciar esta habilidad y nombran como actividades indispensables para el objetivo actividades indispensables para este objetivo, pues las actividades en grupo
y también el desarrollo de proyectos con objetivos que sean específicos. Bueno, otra categoría que pudimos encontrar dentro del análisis o que creamos dentro del análisis fueron las características de las estrategias de enseñanza aplicadas. Entonces acá hay acá hay 5 subcategorías que podemos leer, que son la autorreflexión, la fijación de proyectos, la participación de los estudiantes, el rol del estudiante y el aprendizaje contextualizado al mundo real. Entonces, en ese caso, pues en la entrevista número 3 encontramos que básicamente los participantes afirman aplicar la autoevaluación para valorar los esfuerzos de los alumnos que pueden ser un poco difíciles de ver. Esto, esto se hace a través de la oportunidad que los profesores le ofrecen a los estudiantes a otorgarse un valor o un puntaje según cada aspecto que se maneje dentro del aula de clase, aspectos más bien llamados como conocidos como criterios. Bueno, además se asegura de aclarar los objetivos del curso al inicio del mismo y también reconoce darles la oportunidad a los estudiantes de tomar decisiones sobre los plazos de tareas o sobre ciertos horarios importantes. Y después, pues encontramos en la siguiente categoría la los efectos de las estrategias aplicadas sobre el desarrollo de la autonomía. Aquí encontramos 4 subcategorías que son método de análisis del impacto obtenido, asimilación del contenido, indicadores de progreso y los estilos de aprendizaje. Entonces, para esta parte, nosotros encontramos que los participantes, bueno, lo va a decir mi compañera. Ok, en en estas subcategorías encontramos que los participantes determinan el impacto a través de la autoevaluación y de la rejilla de evaluación, ya que pues aquí se valora también el trabajo en equipo, la creatividad, la preparación y el compromiso que tienen los alumnos con la actividad. Se mide el rendimiento de los alumnos a través de, pues, viendo si ellos realizan las actividades que se les deja. Si no las hacen, pues deben cambiar en la metodología o la didáctica en la que se plantean. Se hace uso de la evaluación porque permite a los alumnos corregir y también ver lo que hay que reforzar. Los procesos que indican un progreso en el desarrollo de la autonomía son la toma de notas, la organización de agendas y materiales, la realización de proyectos y también la gestión en el trabajo en grupo. Por último, los estilos de aprendizajes que se identifican, perdón, en función al interés o a la reacción que muestran los alumnos ante el material didáctico que los participantes imparten. Bueno, y ya para concluir, pues ya encontramos que los docentes dan gran importancia al desarrollo de la autonomía dentro de este curso y que aunque se encuentran varios retos y varios déficits, pues en general se hace un gran trabajo en el desarrollo y el refuerzo y la promoción de la autonomía en el aprendizaje de la lengua francesa. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a los aportes que hacen a través de este proyecto. En este momento se abre la sesión para preguntar. Recuerden, lo pueden hacer a través del chat. Nuevamente reitero que si tienen alguna pregunta, por favor formularla mediante el chat. De esta manera, si no hay dudas, me permito continuar con la siguiente ponencia, aspectos específicos de la garantía sobre vivienda nueva en el derecho colombiano 2016-2022, ponente Dafne Lorena Palacio Isa. ¿Me confirma por favor si se encuentra la ponente? Siendo así, me permito avanzar a la siguiente ponencia titulada Propuesta metodológica para el etiquetado de un corpus lingüístico con fines de identificación de metáforas conceptuales en español. Ponente Karen Paola Rocha Torres, Maribel Betancur Serna, Jorge Mauricio Molina Mejía, María Isabel Marín Morales, Laura Marcela Quintero Montoya, Víctor Julián Vallejo Zapata, Daniel Taborda Obando, Stephanie Nieves Uribe, Estefanía Ramírez Arango, Sebastián Orduz Cortés,
María Camila Cardona Tobón, María Victoria Delgado Acevedo, yo y Jocelyn Uribe Ortiz. Me confirman por favor si alguno de los ponentes se encuentra en sala. Reitero nuevamente, pregunto si alguno de los ponentes se encuentra en la sala. Siendo así, me permito volver a mencionar algunas ponencias de horarios anteriores y me confirma si se encuentran para poder presentar. Tenemos al proyecto EduApps, Estrategia de Apropiación Social del Conocimiento con Maestros y Estudiantes de Carepa, Antioquia. Ponente María Andrea Gil Serna, María Alejandra Barbosa Telles, Valentina Giraldo Botero. Por favor, ¿me confirman si algún ponente se encuentra en la sala? Mencionamos a otra ponencia llamada anteriormente, Eficacia de las políticas de almacenamiento en el sector agropecuario y su relación con la seguridad y soberanía alimentaria, reflexión en torno a la pandemia del COVID-19. Ponente Laura Daniela Hernández Pérez. Muy bien, perfecto. ¿Me confirma si comparte diapositivas? Perfecto, ¿ya las estamos viendo? Sí, las están viendo. Ok. Vale. Entonces, espérame un segundo, enciendo mi cámara. Sí, señora. Listo, creo que ya me deben estar viendo. Perfecto, entonces, buenas tardes pues para todos los presentes en este encuentro interinstitucional de semilleros de investigación. Hoy nuestra ponencia la hemos titulado Eficacia de las políticas de almacenamiento en el sector agropecuario y su relación con la seguridad y soberanía alimentaria, reflexiones en torno pues a la pandemia del COVID-19. Por ello mismo, pues nuestro objetivo es analizar, como ya lo mencionamos dentro del título, la eficacia de estas políticas públicas en torno pues a lo vivido dentro de la pandemia del COVID-19. Nuestra idea es hacer como un paralelo entre el antes, el durante y pues las consecuencias que se viven ahora pues de ese análisis frente a la eficacia de estas políticas. La metodología que utilizamos pues para esta investigación como tal fue una cualitativa y descriptiva. Bueno, al hablar de políticas de almacenamiento hay que decir que son una herramienta útil para abastecer adecuadamente a los mercados, porque Colombia como tal pues aún se encuentra dentro de esas etapas de sobreproducción, de etapas como tal climáticas que le permiten como tal como tal fluctúan los precios. Entonces aquí entran estas políticas de almacenamiento a estandarizar esos precios. En los momentos de sobreproducción pues entran ellas a almacenar estos productos que sobran, y por ello mismo también entra a actuar dentro de la estacionalidad de la producción de alimentos. Entonces hay que hablar que para más o menos 1987 se hablaba de una estructura de políticas de almacenamiento donde habían tres personas importantes o tres sujetos importantes, donde se hablaba de proveedores, quienes eran los almacenes generales de depósito, quienes guardaban pues entonces los alimentos como tal, los financiadores de estos, que eran los bancos comerciales y de fomento. Dentro de estos también se encontraba el Banco de la República, que financiaba pues a través de redescuentos y depósitos que estos mismos hacían dentro de estas políticas de almacenamiento. Quienes almacenaban, que entonces pues eran los agricultores e industriales, y que para ese momento pues una institución importante que censaba como tal el almacenamiento de alimentos, que era el IDEMA, que actualmente pues ya no existe. Tenemos que las políticas de almacenamiento actualmente pues se rigen bajo el artículo 65 de la Constitución Política, porque dice que la producción de alimentos gozará de especial protección del Estado. Entonces el Estado es garante como tal de estas políticas públicas de almacenamiento y será quien se encargue pues de su redacción y pronta puesta en práctica. Sin embargo, pues como lo veremos a lo largo de la investigación, podemos ver que estas políticas públicas realmente que son precarias y poco eficaces frente a las situaciones que ha venido viviendo el país. Y esto pues también dentro del propósito que tenemos nosotros de relacionar estas con la seguridad y soberanía alimentaria. Entonces tenemos que hablar de la etapa prepandemia. Lo primero pues es que el antecedente más importante dentro de las políticas públicas de almacenamiento fue la institución del IDEMA, que tuvo
como tal, o existió durante 1944 y 1996. Fue una institución como tal que sistematizó y regularizó toda la información frente al almacenamiento de alimentos. Esta tenía varias sedes a lo largo y ancho del país, y lo que hacía era que evitaba pues esos intermediarios dentro de la cadena de producción y distribución de alimentos frente pues a los agricultores. Entonces esto le generaba mayores beneficios al sector agropecuario. No obstante, pues para 1996 tuvo que ser liquidada por temas de corrupción. Asimismo, tenemos que hablar que dentro del acuerdo de paz con las FARC se habló como pilar fundamental el desarrollo agrario integral. Y al hablar de desarrollo agrario integral, también hay que hablar de una política de almacenamiento integral de alimentos, pues porque todos sabemos que los estómagos son focalizadores de violencia, y Colombia como tal, pues está marcada con un antecedente de violencia, donde la periferia del país como tal no cuenta con acceso a alimentos, y por ello mismo pues la crisis alimentaria en la que hoy se encuentra Colombia, porque Colombia, según la FAO, pues es uno de los países con mayores riesgos de crisis alimentaria y de hambre aguda como tal. También hay que decir que, pues, si contamos con una política pública como tal de almacenamiento de alimentos, pues esto también puede contribuir como tal al logro eficaz de la paz. Pues un país como tal que cuente con acceso a todos los alimentos y que toda la población pueda contar con ellos, pues obviamente va a contribuir a que bajen estándares de violencia y obviamente también de inseguridad, porque no se es ajeno a la situación diaria en la que la gente tiene que recurrir a robos y demás para poder alimentar a sus familias. Entonces, hablamos ahora durante la pandemia, que lo titulamos como un grito de auxilio, porque hay que hablar aquí de tres cosas. Y es que la primera, la pandemia pues estuvo un poco marcada y se puede también simbolizar con ese banderín rojo que estaba dentro de cada uno de los hogares, donde pues eso simbolizaba el hambre existente pues de sus familias por el paso de esta pandemia. Lo primero es que hay que hablar de una desinformación y falta de planeación. Cuando Claudia López, pues en primer lugar habló sobre que teníamos que guardarnos dentro de nuestras casas ese fin de semana, pues para bajar los índices de contagio y demás, nadie se imaginó que para el martes siguiente iban a decretar la pandemia. Entonces, hay que decir, ningún país estaba preparado para afrontar este tipo de situaciones. Sin embargo, pues hay que decir que Colombia pues es uno de los países que cuenta con mayores índices de desempleo y también de empleo informal. En ese sentido, pues digamos que la gente tampoco estaba planeada para poder afrontar esto, y eso mismo pues también elevó esos índices de hambre dentro de los hogares de los colombianos. Malas políticas de abastecimiento, porque entonces encontrábamos que no había lugares donde encontrar alimentos. Digamos, políticas económicas como el ingreso solidario, pues fueron muy buenas en su momento, pero de qué nos servía tener el dinero si no teníamos que comprar. En algunas regiones esto era lo que sucedía y lo que abundaba, por ejemplo, pues dentro de nuestra investigación hablábamos del caso de San Andrés. Llegaban ingresos económicos, pero no tenían entonces alimentos que comprar. Entonces ahí por eso hablamos de mala focalización dentro de las necesidades. Y eso mismo pues también como parte del análisis de esa falta de una política pública eficaz que focalice pues las necesidades de cada región y de cada ciudad, porque pues tenemos que hablar que Colombia se caracteriza pues por su cultura diversa, por las características demográficas, geográficas diferentes en cada lugar al que se puede llegar dentro de Colombia. Un mal censo pues también hablando de esa focalización de necesidades, y también yendo a lo mismo de que no hay una institución que pueda censar las necesidades básicas de cada región de Colombia, porque como les contaba, desde 1996 no contamos con esa institución que fue liquidada, que fue pues para entonces el IDEMA. Entonces, al hablar de eficacia, tenemos que decir que cifras del Departamento Nacional de Planeación arrojan que en Colombia se pierden o desperdician 9,76 millones de toneladas de comida al año. Pérdidas que normalmente se dan o dentro de esa cadena de producción y distribución de alimentos, dentro de la producción agropecuaria, la post cosecha y el almacenamiento. Almacenamiento, ¿por qué? Porque entonces, donde está la sobreproducción, esos alimentos terminan perdiéndose y por lo tanto, pues no llegan como tal a ser consumidos. Asimismo, pues estas cifras realmente resultan ser alarmantes, porque
pues podrían llegar a alimentar a más de 8 millones de personas al año, lo que equivale pues a Bogotá completa, imagínense eso. Entonces, realmente no sé si podríamos hablar de eficacia, y más al analizar las principales causas de las pérdidas y desperdicios reportadas por agroindustrias y comerciantes dentro del departamento de Nariño en Colombia. Y es que, no sé si pueden acá visualizar, porque pues la letra es un poco pequeña, las dos causas por las cuales se desperdicia y se pierden alimentos en Colombia es el almacenamiento como tal y el manejo. Entonces, no podemos hablar de un buen manejo si no tenemos una política de almacenamiento. No tenemos entonces estructura sobre las cuales podamos almacenar alimentos de forma eficaz, de forma que no se pierdan, que no se desperdicien y que puedan pues llegar a alimentar pues como tal otras regiones del centro del país. Entonces, no podemos hablar de eficacia si realmente no existen estas políticas que puedan pues obviamente contribuir a bajar los índices de hambre y de riesgo agudo como tal en Colombia. Entonces aquí podemos llegar a las siguientes conclusiones. La primera es que esa inexistencia de una institucionalidad para la regulación y gestión de información de los mercados que lleva un sistema público de abastecimiento pues hace que no tengamos, como les venía diciendo, un censo frente a las necesidades de cada región y de cada ciudad, porque pues como les decía, todas las regiones en Colombia son totalmente diferentes. Las características de transporte, las características geográficas, climáticas, son totalmente diferentes y por lo mismo no podríamos hablar de una política de abastecimiento uniforme. En cada lugar tendría que hablarse de una forma diferente. Pues eso entonces va a incrementar pues la inequidad y la ineficacia de las relaciones comerciales para atender los programas de alimentación del Estado. Porque como les decía, digamos, ese programa, por ejemplo, de ingreso solidario, inicialmente pues resultó ser eficaz para su momento, pero no bastaba en algunas regiones, porque pues de qué nos servía tener dinero si no había que comprar, si los mercados estaban desocupados. En segundo lugar, pues mantener esas redes de apoyo económico es importante hacerlo porque pues también, como les decía, Colombia es uno de los países que cuenta con mayores índices de desempleo y de empleo informal. Entonces, eso mismo acrecienta pues que los índices de hambre y que también las dietas dentro de los hogares cambien. Entonces, digamos, ya no son 3 comidas al día, sino que por la pandemia ahora se dan 2 y pues los más afectados pues resultan siendo los niños, niñas y jóvenes de Colombia. Asimismo, pues es necesario el fortalecimiento de conexiones urbano-rurales para alcanzar una mayor cohesión de la comunidad alimentaria. Para nadie es un secreto que Bogotá pues es la ciudad que cuenta con el mayor centro de abastecimiento, que es Corabastos. Entonces, Corabastos como tal se abastece de la periferia rural. Entonces tenemos acá en el caso, por ejemplo, de Boyacá. Bogotá es una de las ciudades que menos o que reportó cifras de desabastecimiento como tal. Sin embargo, pues como Bogotá puede llegar a alimentar o puede llegar a abastecer estas periferia como tal, pues es importante fortalecer esos nexos para que como tal haya una uniformidad dentro de la distribución. Debe también adoptarse una política de buenas prácticas de manufactura y sistemas de gestión de calidad e inocuidad como tal de los alimentos. ¿Y esto cómo se puede lograr? Pues creando una política eficaz de almacenamiento. Podemos hablar que este tema pues sí ha estado dentro de la agenda como tal de gobierno, pero no ha tenido tanta urgencia como lo han sido otros temas. Entonces, tenemos que dentro del año 2019 se gestionó un proyecto pues para el abastecimiento y para el apoyo como tal de la cadena de abastecimiento para no desperdiciar tantos alimentos en Colombia, pero este pues no reportó resultados, pues ya por el paso de la pandemia puede ser un factor y también por como les decía, no ha tomado tanta urgencia dentro de la agenda política del gobierno. Asimismo, pues la creación de una política de almacenamiento de alimentos con base pues a la focalización de necesidades propias de cada región y que pues esto también nos va a servir como tal para evitar mayores sobrecostos, para evitar impactos ambientales y demás. ¿Por qué lo digo? Porque como les decía, pues Bogotá es el centro de abastecimiento. Entonces, regiones como Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima y demás llegan a abastecer a Bogotá y de Bogotá vuelven y salen a abastecer a esta periferia como tal rural.
Entonces estamos viendo que hay sobrecostos en el transporte de alimentos que podrían bajarse si se crea pues una política eficaz de almacenamiento, y pues con ello mismo también podríamos lograr una seguridad alimentaria pues que está establecida también dentro de los artículos 64 y 65 de la Constitución. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por los aportes mencionados. Me permito nuevamente llamar a la ponencia. ¿Pueden los criptoactivos ser susceptibles de medidas cautelares en Colombia? Por el ponente Daniel Alejandro Sandoval Jaimes. Sí, buenas tardes, acá me encuentro. Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Me confirma si puede compartir diapositivas? ¿Me las podrían compartir? ¿Hay posibilidades? Por supuesto que sí. Un momento. Muchas gracias. ¿Me confirman, por favor, si están visualizando las diapositivas? Sí, en este momento ya se logran ver. ¿Ustedes Vale. me ven y me escuchan bien? Sí, señor, confirmo. En estos momentos puede iniciar la presentación. Listo, muchísimas gracias. Bueno, como verán, mi nombre es Daniel Alejandro Sandoval, pertenezco a la Universidad Militar Nueva Granada. Hago parte del semillero de investigación de Derecho Societario y Concursal pues, de la universidad. Y esta ponencia se tratará sobre si pueden los criptoactivos ser susceptibles de medidas cautelares en Colombia. Entonces, para lo siguiente. Entonces, como una leve introducción, diremos que las criptomonedas pues, a nivel mundial están adquiriendo una mayor importancia. Y pues esta realidad no es ajena al contexto colombiano, en donde según cifras oficiales se están evidenciando que se realizan transacciones anuales por cerca de los 10 billones de pesos. El problema radica en que ante la ausencia regulatoria, con el uso, pues este uso masivo de las criptomonedas, se podrían estar omitiendo obligaciones tributarias, obligaciones con personas naturales y obligaciones con personas jurídicas. Por lo tanto, pues el objetivo de esta investigación pues va encaminada a aclarar pues, las posturas de las autoridades, tanto legislativas, tributarias y financieras, con respecto al tema de los criptoactivos hoy en día. Asimismo, evaluar si los criptoactivos podrían ser considerados como patrimonio de una persona en Colombia y pues establecido lo anterior, establecido eso, ver si sería posible en curso de un proceso judicial practicar medidas cautelares para satisfacer obligaciones. La siguiente. Entonces, pues como lo decían los objetivos, los objetivos específicos, pues se van a revisar las posturas de las autoridades, específicamente de la Superfinanciera, del Banco de la República y de la DIAN. La siguiente, por favor. Después se podrá evaluar si los criptoactivos en Colombia pueden ser componentes del patrimonio de una persona colombiana, y también pues evaluar cómo sería la posibilidad de evaluar una medida cautelar sobre los criptoactivos acá en Colombia. Siguiente. Esa es la metodología, pues lo que se dijo, se va a hacer un leve resumen de todo lo que van a hacer, lo que dicen las autoridades. Y entonces pasaremos a la siguiente. Por lo tanto, entonces de primera mano tenemos a la Superintendencia Financiera, y la Superfinanciera se ha venido pronunciando de este fenómeno desde la aparición de los criptoactivos, y desde un comienzo ha venido estableciendo que Colombia pues no tiene una regulación clara. No obstante, la Superfinanciera reconoce los criptoactivos como un activo que puede llegar a constituir el patrimonio de una persona, para lo cual lo define así. Son activos digitales privados que dependen principalmente de la criptografía y de la tecnología de registro distribuido o similar. Asimismo, establece que no tiene una forma física, ya que son activos inmateriales y no son efectivo ni equivalente al efectivo. Por último, pues no es obligatorio recibirlos como un medio de pago por algún bien, servicio o deuda.
En ese sentido, pues la superfinanciera establece cuáles son los riesgos de utilizar criptoactivos acá, y dice que las billeteras digitales, pues donde reposan los criptoactivos, pueden llegar a ser robadas o hackeadas, por lo tanto, pues prestan una inseguridad a los usuarios. Segundo, dice que las plataformas transaccionales donde se adquieren los criptoactivos, los llamados exchange, o en otras palabras son casas de cambio virtuales, y en estas se encuentran domiciliadas en múltiples jurisdicciones o países, y establece que pues incluso muchas no tienen alguna sede física, por lo tanto pues no poseen vigilancia o control por parte alguna de la ley, y menos sobre la ley colombiana. Tercero, pues Colombia no cuenta con alguna autoridad que respalde, regule o supervise los criptoactivos, lo que quiere decir que las personas que utilicen los criptoactivos pues están bajo su absoluta responsabilidad, o los usuarios de los criptoactivos están bajo su absoluta responsabilidad. Cuarto, los criptoactivos pueden ser utilizados para realizar fraudes o estafas. Y quinto, el precio de los criptoactivos es muy volátil, por lo tanto, pues un usuario de los criptoactivos puede llegar a perder dinero muy fácilmente. No obstante, pues la superfinanciera en los últimos meses ha venido autorizando el funcionamiento del mercado con criptoactivos mediante un proyecto piloto que se ha denominado La Arenera, el cual ha sido autorizado y regulado por el decreto 1234 del 2020, en el cual las entidades vigiladas por la superfinanciera que estaban interesadas en participar en este proyecto piloto podrán realizar transacciones con criptoactivos de manera controlada, con la autorización de los usuarios y asumiendo estas entidades las pérdidas que se llegaren a ocasionar. También dentro de los objetivos del proyecto piloto es ver cómo se realizaría la trazabilidad, vigilancia y control de estas transacciones, por lo que este proyecto ha venido esparciendo ciertos rumores en la cual establecen que la prueba piloto pues ha sido un éxito. Por lo tanto, la superfinanciera ha decidido redactar un proyecto de ley para empezar a regular los criptoactivos. La siguiente, por favor. Ahora bien, venimos con el Banco de la República, y el Banco de la República en distintos pronunciamientos ha establecido que las criptomonedas no se ajustan a lo establecido en la Ley 31 de 1992. Recordemos que esta ley es por la cual se dictan normas de materia financiera, de seguros, de mercado de valores y otras disposiciones. Específicamente establece el Banco de la República que no se ajusta a lo dicho en el artículo 6 de esta ley, la cual establece lo siguiente, y dice: la unidad monetaria y unidad de cuenta del país es el peso emitido por el Banco de la República. También se dice que en armonía con el artículo 8 de la ley, establece que el único medio de pago con curso legal con poder liberatorio ilimitado se expresa en pesos, de acuerdo con las denominaciones que determine la Junta Directiva del Banco de la República. Asimismo establece que pues, las monedas virtuales carecen de respaldo de los bancos centrales, por lo tanto pues, no es posible considerarlo una divisa en el país colombiano. En ese sentido, pues se entiende que la única unidad monetaria y con cuenta válida en Colombia pues es el peso representado en billetes y monedas que son emitidos por el Banco de la República. Por lo tanto, pues el Banco de la República niega totalmente que esto sea algún tipo de moneda y menos que conforme parte del patrimonio de una persona. La siguiente, por favor. Ahora bien, con respecto a la DIAN, esta postura es bastante interesante, ya que hace tiempo atrás, desde el año 2019 hasta la fecha de hoy, mediante oficios, pues la DIAN establece que la naturaleza jurídica de los criptoactivos es que son activos criptográficamente seguros, cuyo uso y propiedad es frecuentemente registrado con una cadena de bloques, el blockchain, conocida como un libro público de contabilidad, cuyo objeto principal es realizar transacciones de manera rápida, segura y sin ningún intermediario. Ahora bien, desde el punto de vista patrimonial, establece que los criptoactivos son bienes inmateriales susceptibles de ser valorados, que forman parte del patrimonio de una persona y pueden conducir a la obtención de una renta. No obstante, dice que así no sea una moneda reconocida por el país o por el Congreso y que no tiene poder liberatorio ilimitado como los billetes y las monedas emitidos por el Banco de la República, establece la DIAN que son unos activos intangibles para efectos fiscales. Es decir, para la DIAN,
los criptoactivos son activos intangibles definidos como bienes incorporables susceptibles de una valoración. Para la DIAN, las personas que comercializan con criptoactivos están en la obligación de facturar, ya que así lo regula el artículo 615 del Estatuto Tributario. En el entendido de que todas las personas o entidades que vendan bienes o presten servicios están obligadas a facturar, obligación que es distinta a la que tienen los contribuyentes a pagar impuestos sobre la renta y las personas que son responsables de IVA. Asimismo, establece que pues, las personas colombianas residentes en el país que perciban ingresos por el pago o abono en cuenta generado por la actividad comercial de criptoactivos están obligados a pagar retención en la fuente. También las personas colombianas no residentes en el país que obtengan pago o abono en cuenta que provenga de actividad relacionada con criptoactivos hechas en Colombia deberán practicar retención en la fuente a título de impuesto sobre renta. Esto está amparado, pues dice la DIAN, en el artículo 24 y 265 del Estatuto Tributario. Para finalizar, la DIAN, en un comunicado de prensa emitido el 28 de enero del 2022, asegura que ha iniciado acciones con el fin de fiscalizar a los contribuyentes que realicen operaciones con criptomonedas, ya que estas acciones van encaminadas a dar lucha contra la evasión fiscal, la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La siguiente, por favor. Ahora bien, pues como conclusiones se dice, o se hace una pregunta más bien, ¿en Colombia los criptoactivos hacen parte del patrimonio de una persona? Pues analizando lo dicho por las autoridades financieras y tributarias, se debe dejar en claro que hoy en día en Colombia existe una clara disparidad de conceptos con respecto a los criptoactivos. Por un lado, pues tenemos al Banco de la República, el cual niega firmemente que los criptoactivos no hacen parte del patrimonio de una persona, ya que no tienen poder liberatorio limitado y que las únicas monedas de curso legal son las emitidas por el Banco de la República y que estas carecen de respaldo. Por otro lado, tenemos a la Superfinanciera, la cual no niega que los criptoactivos son activos inmateriales, pero que sí carecen de respaldo, por lo tanto no prohíbe ni rechaza su uso. Únicamente pues establece cuáles son los riesgos de utilizarlos. Y por último, pues tenemos a la DIAN, que de manera firme establece que sí hacen parte del patrimonio de una persona y que una persona que comercialice y obtenga ganancia con los criptoactivos en Colombia, pues debe facturar y hasta pagar impuestos sobre la renta. Pues dicho lo anterior, encontramos que en este tema estamos ante un espacio gris, ya que no hay una certeza absoluta en este momento de si realmente pues hace parte del componente del patrimonio de una persona. Hay que tener en cuenta, claro, que pues ya se radicó un proyecto de ley en el Congreso para formalizar a lo que son los exchange en Colombia, o sea, las casas de cambio donde se compran los criptoactivos, donde tú cambias la divisa de dinero por un criptoactivo. Pues esto aún no es una realidad y que en caso de que llegara a promulgarse esa ley, pues eso no le estaría dando poder liberatorio ilimitado a los criptoactivos. Por lo tanto, aún en Colombia, pues está en un camino de formalización y presentación de estos criptoactivos como una moneda de curso legal, ya que esta transición debe hacerse de una manera muy evaluada y estudiada y detallada para ver pues principalmente cuál es el factor del por qué los criptoactivos suben y bajan de precios tan volátilmente. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, ¿cómo se podrían practicar? ¿Cómo se podrían practicar las medidas cautelares a los criptoactivos de una persona en Colombia en el curso de un proceso judicial? Pues analizando lo dicho por las entidades, es muy poco probable que hoy en día en Colombia se pueda embargar un criptoactivo. Pero si se tuviera conocimiento pues, de que una persona que en caso hipotético pues debiera dinero y sea demandado, y pues se tenga conocimiento de que de esa persona tiene en su poder los criptoactivos y en dónde se tienen, se podría solicitar la medida cautelar ante el juez competente o ante el juez de conocimiento, estableciendo con claridad en qué plataforma, en qué wallet o exchange tiene la persona los criptoactivos y que este juez oficie a la entidad con el fin de que la entidad haga el cambio inmediato de los criptoactivos por dinero real al precio de que estén en el mercado al momento de ingresar el embargo. Esto con el fin de que el juzgado pueda tener dinero real en sus arcas y que en un eventual caso poder entregar un título judicial a quien corresponda,
ya que es lógico que no se va a poder congelar pues un criptoactivo y que el juzgado pues lo retenga hasta cuando se surta un proceso judicial. Lo realmente complejo de esta hipótesis es que primero lograr determinar en dónde están los criptoactivos de las personas, y segundo, hablamos más de un tema de eficacia en el sentido de que el por qué las personas que manejan o administran estos exchange o wallets, o sea, ¿por qué estarían obligadas a hacer caso o a tener en cuenta la orden de un juez colombiano? En el entendido de que, como se decía anteriormente, estos exchange o casas de cambio o wallets son administradas en países, en múltiples países, o que incluso ni siquiera hay una jurisdicción clara, ya que todo se hace de manera virtual. Exacto, no podría haber una eficacia concreta o clara del por qué se podría, una evidencia clara, una eficacia clara en el sentido de cómo se haría efectiva esa medida cautelar. Y bueno, y como sustento pues legal de la medida cautelar, podríamos presentar, para que un juez no la avale o nos decrete la medida cautelar, el único soporte claro que podríamos obtener es el decir que la misma DIAN lo está haciendo. Es decir, si la DIAN está diciendo que es un concepto, que los criptoactivos hacen parte del patrimonio de una persona, y que aún así ellos están tomando medidas para fiscalizar a las personas, ¿por qué una persona jurídica o una persona natural no podría hacerlo, a diferencia pues de lo que es el Estado? Claro que nosotros podríamos tener la misma posibilidad, más no podríamos tener la claridad de cómo hacerlo, ¿sí? Pero pues podríamos acogernos del argumento de la DIAN diciendo que si ellos pueden, pues nosotros también podríamos. También se dice que esta hipótesis pues sería mucho más sencillo de desarrollar si el proyecto de ley número 139, que se encuentra del 2021, el cual se encuentra en su trámite legislativo, llega a darse exitosamente, ya que, listo, claramente, pues si esta promulgación de esta ley sale adelante, pues ya podríamos tener una claridad mucho más, podríamos tener una mayor claridad de cómo podríamos realizar este trámite de embargo sobre criptomonedas. Por lo tanto, esto fue todo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted y por su intervención. En estos momentos pues no tenemos preguntas en el chat. De esta manera continuamos avanzando en nuestra agenda. Nuevamente voy a llamar a dos ponencias: la propuesta metodológica para el etiquetado de un corpus lingüístico con fines de identificación de metáforas conceptuales en español. Me confirman por favor si se encuentra algún ponente. Siendo así, me permito llamar a la segunda ponencia, titulada Proyecto EduApps, Estrategia de Apropiación Social del Conocimiento con Maestros y Estudiantes de Carepa, Antioquia. Me confirman por favor si se encuentra algún ponente. Siendo así, finalizamos con nuestras ponencias del día de hoy. Agradecemos a todos los ponentes a su intervención y al interés que han demostrado hacia la investigación. Les recordamos que pueden seguir participando en nuestra 9ª Semana de Ciencia, Tecnología e Innovación y en el 6º Encuentro Interinstitucional de Semilleros. Muchísimas gracias a todos por su participación. Buenas tardes, Dafne. Hola, buenas tardes. En el programa me parece que estoy a las 5:30. Buenas tardes, Dafne. Pido excusas. Avisamos por el WhatsApp de poder conectarse con 15 minutos de antelación, ya que algunas ponencias nos cancelaron.
De esta manera, pues continuamos con la agenda. En este caso, me confirma si tiene las diapositivas y se le permite el espacio de presentar. Vale. Perfecto. Les pedimos entonces a los demás participantes, algunos sí se pueden quedar para escuchar la siguiente ponencia. Buenas tardes, mi nombre es Dafne Lorena Palacio Isa, estudiante de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada. Y antes de comenzar, quiero agradecer a la Universidad Francisco de Paula Santander por permitirme servir de ponente en este maravilloso evento. A continuación, presentaré una exposición sobre investigación denominada Aspectos específicos de la garantía sobre vivienda nueva en el derecho colombiano de 2016 a 2022. Entonces, con el fin de amparar los derechos del consumidor sobre una vivienda nueva, existen en condiciones dignas de calidad, idoneidad, conformidad y seguridad, existen diferentes leyes colombianas de las cuales es importante inferir que ante el incumplimiento de la parte opuesta, es importante que el consumidor tenga en cuenta ciertos aspectos para poder exigir el cumplimiento de la garantía sobre vivienda nueva. Es así como la pregunta problema formulada es: ¿cuáles son las dificultades en aplicación de la norma a las que se enfrenta el consumidor inmobiliario al exigir el cumplimiento de la garantía sobre vivienda nueva? Esta investigación tiene como objetivo general responder a la pregunta problema con el fin de conducir al consumidor inmobiliario por el camino que ha de seguir para la efectiva protección de sus derechos a través de los siguientes objetivos específicos. Determinar cuándo se patentiza la relación de consumo existente entre el consumidor inmobiliario y el productor, proveedor o constructor o promotor del bien inmueble. Analizar la garantía legal sobre vivienda nueva que se encuentra en el Código de Comercio, en el Código Civil y en el Estatuto del Consumidor. Puntualizar y precisar en los caracteres genéricos y diferenciales de los conceptos relativos a la estabilidad de la obra y acabados y líneas vitales, examinar el término de vencimiento de la garantía legal sobre vivienda nueva en el Estatuto del Consumidor y exponer los supuestos respecto de la prescripción de la acción de protección del consumidor y el presupuesto necesario para que se surta requisito de procedibilidad. En el desarrollo de esta investigación se adoptaron como métodos de investigación el hermenéutico, el sistemático, el lógico y el deductivo, debido a que permiten el entendimiento de la norma mediante el contexto en el cual se desenvuelve. En primera instancia, en lo que respecta al derecho del consumidor, la legitimación en la causa para actuar se determina por la existencia de una relación de consumo. Es así como en el concepto determinado por la Corte Suprema de Justicia expuesto en pantalla, tenemos que el vínculo de la relación de consumo es entendido como una particular categoría que surge entre quienes se dedican profesionalmente a construir o proveer bienes inmuebles para quien los adquiere con el fin de consumirlos. Al respecto, el Estatuto de Consumidor en sus artículos 5 y 8 aborda las definiciones concernientes a esta relación de consumo. De tal manera que si una persona no ostenta la calidad de productor o proveedor, no está llamada a responder por la garantía del bien. Puntualmente, hay pronunciamientos del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en los cuales le atribuye responsabilidad a una sociedad, a diversas sociedades, porque han solamente estampado su marca, pero eso también los hace responsables. Entonces, la relación de consumo se patentiza cuando el consumidor está habilitado para exigir del productor o proveedor el cumplimiento de la garantía. En segunda instancia, tenemos la garantía legal sobre vivienda nueva, haciendo énfasis en la del Código Civil y la del Código de Comercio y el Estatuto del Consumidor. Al respecto, tenemos que la garantía legal es una obligación temporal, es decir, que tiene unos términos y plazos que están establecidos por la ley para efectuar su cumplimiento. En síntesis, debido a que la garantía expuesta en el numeral 3 del artículo 260 del Código Civil tiene una esencia indemnizatoria y la del Código de Comercio definida en su artículo 1061 tiene una esencia convencional, abordamos la del Estatuto del Consumidor, que sí tiene la esencia de garantizar el cumplimiento de la calidad, idoneidad y seguridad del bien inmueble adquirido por el consumidor, y de esta forma la abordamos bajo tres supuestos. Vicerrectoría. El primero de ellos es la existencia de una relación de consumo, el segundo la presencia de una falla o defecto de calidad, idoneidad o seguridad del bien que debe presentarse dentro del término de vigencia de la garantía, y el tercero, que es la obligación del productor o proveedor de responder con la reparación o evolución del dinero. Al respecto, se debe tener en cuenta el artículo 222, 32, 33 del decreto
1074 del 2015 y el artículo 8 de la Ley 1480, en las cuales se encuentra la garantía decenal y la garantía anual. En este punto abordamos en primera instancia la garantía decenal, expuesta en el numeral 18 de la Ley 400 de 1997, en la cual se define la estructura y el conjunto de elementos que hacen parte de ella como un ensamblaje de elementos diseñado para soportar las cargas gravitacionales y resistir las fuerzas horizontales. Un ejemplo claro de esto es el colapso del edificio Space ubicado en Medellín. Estos efectos implican una afectación a la calidad y idoneidad del bien en materia de garantía legal, debido a que el bien no cumple con sus características inherentes ni con la aptitud para satisfacer la necesidad para la cual fue adquirido, ya que habiendo fallas que afectan estructuralmente la obra, los consumidores no pueden habitar la vivienda en condiciones adecuadas de normalidad y tranquilidad. En este caso, la SIC u otra autoridad competente puede fallar infra, extra y ultra petita debido a que hay fallas tan graves que lo que hacen es que es importante ordenar inmediatamente la evolución del dinero pagado por los consumidores por la gravedad de los defectos presentados. En lo que respecta a los acabados y líneas vitales, que es la garantía anual, esta se encuentra en el artículo 4, numeral primero de la Ley 400 de 1997, la cual define como acabados o elementos no estructurales las partes y componentes de una edificación que no pertenecen a la estructura o a su cimentación. Como ejemplo de esto tenemos las tuberías o elementos acabados continuos que permiten la movilización de energía eléctrica, agua, combustibles, información y transporte de personas y productos, el sistema de red contra incendios, el sistema de suministro de gas, y un caso polémico actualmente, que es el de las fachadas de los bienes inmuebles, como los defectos del renombrado caso del edificio Peñas Blancas ubicado en Bogotá. En cuanto al término de vencimiento de la garantía legal sobre vivienda nueva, este debe contabilizarse en el caso de propiedades horizontales bajo 3 posibles parámetros. El primero se puede contabilizar desde el plazo de la entrega del primer bien inmueble. En el segundo escenario se contabiliza desde la entrega provisional de las zonas comunes a la administración y finalmente, dando un mayor alcance, la autoridad competente puede contarlo desde el momento de la transacción. No obstante, es importante hacer imprecisión sobre las circunstancias excepcionales en las que ante la falta de entrega de algún elemento es posible que no culmine el término de vencimiento de la garantía en condiciones normales. Ahora, sobre los supuestos respecto de la regulación de la prescripción de acción del consumidor. Para evaluar esta prescripción es importante hacer énfasis en el artículo 25.12 del Código Civil, donde encontramos la definición de la prescripción y los análisis que ha hecho la SIC sobre el numeral tercero del artículo 58 del Estatuto del Consumidor, dando alcance a los supuestos respecto de la regulación, dependiendo del derecho a protección reclamada. Para la presente investigación se hizo especial énfasis en el primer supuesto, cuando la protección reclamada está enderezada a ser efectiva la garantía legal, artículos 7 y subsiguientes. El término de prescripción es de 1 año, el cual comienza a contarse desde el momento en el que expiró la garantía. Por dicha razón, es importante tener claridad sobre el anterior acápite. Ahora, vamos con la reclamación directa oportuna como requisito de procedibilidad. Establecida en el decreto 735 del 2013, según la cual el único presupuesto para que se surta el requisito de procedibilidad es que esta cuente por escrito y que sea elevada por la parte accionante para que se surta respecto del bien inmueble sobre el cual se exige el cumplimiento de la garantía. Así como conclusiones, tenemos que, en respuesta a la pregunta problema, después de haber hecho el barrido jurisprudencial, legal y doctrinal desde el 2016 al 2022, es posible afirmar que las dificultades en la aplicación de la norma a las que se enfrenta el consumidor inmobiliario al exigir el cumplimiento de la garantía sobre vivienda nueva son la falta de claridad para determinar cuándo se patentiza la relación de consumo existente entre el consumidor inmobiliario y el productor, proveedor, constructor o proveedor del bien inmueble, la falta de distinción entre la garantía legal existente del Código Civil, el Código de Comercio y la decenal y anual del Estatuto del Consumidor, la falta de claridad en la contabilización del término de vencimiento de la garantía legal sobre vivienda nueva del Estatuto del Consumidor y la falta de claridad en el presupuesto necesario para que se surta requisito de procedibilidad en la acción de protección al consumidor. Esas dificultades denotan una contradicción entre el ser y el deber ser, procedente de la falta de correspondencia entre la realidad que viven los consumidores y los vacíos existentes en la normatividad. En este sentido, con el fin de conducir al consumidor inmobiliario por el camino que ha de seguir para la efectiva protección de sus derechos, se concluye que es importante determinar la relación de consumo que exista entre las partes, que efectivamente haya una relación de consumo,
En esa medida es sumamente importante aportar las pruebas idóneas que exhiban el defecto que presenta el bien inmueble para saber si es una garantía decenal o una garantía anual o qué tipo de garantía es la que se debe exigir y no exigir una que no es. Es de suma importancia precisar en qué fecha comienza a correr el término de vencimiento. Es preciso que el consumidor tenga en cuenta los supuestos respecto de la regulación de prescripción de la acción de protección al consumidor y en esta medida también que tenga en cuenta que se debe surtir el requisito de procedibilidad para que adelante la acción y el reproche de una conducta contraria al deber ser por parte del demandado, quien suele ser la sociedad constructora del bien inmueble, también cobra mayor relevancia en estos casos, teniendo en cuenta que los bienes son destinados a vivienda familiar, es decir, son bienes que no pueden ser sustituidos de forma sencilla y rápida, cuya función es permitir la habitación y resguardo de los consumidores. Por ende, desde la academia debemos aportar los suministros necesarios para que los consumidores tengan conocimiento de los aspectos necesarios que deben tener en cuenta para exigir el cumplimiento de la garantía sobre bien inmueble. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por su intervención y los aportes brindados mediante este proyecto. Hemos finalizado con todas las ponencias del día de hoy. Les agradezco la participación, nuevamente el interés por la investigación y les recuerdo que pueden seguir participando en nuestra 9ª semana de Ciencia, Tecnología e Innovación y el 6º encuentro interinstitucional de semilleros. Muchísimas gracias a todos los presentes.